QuickBooks Online 2026. El formulario de facturas que afecta a cuentas a pagar, también conocido como cuentas a pagar. Prepárate y tomar un café, porque el equipo de contabilidad está disponible con QuickBooks Online 2026. Estás en línea, esta vez en ventanas de incógnito, buscando la prueba gratuita de QuickBooks Online simplemente escribiendo en nuestro navegador favorito, QuickBooks Online, para buscar el resultado que tiene intuit.com en la URL. Como Intuit es el propietario de QuickBooks, queremos seleccionar la versión estadounidense del software. Entonces necesitamos verificar que no somos un robot. Ahora, diles que no eres un robot, ni un robot, solo carne, hueso y un amor serio por las hojas de cálculo. Déjanos entrar. Es como, si estás en el bar o algo así. La nuestra tiene esa voz preciosa. Y simplemente pasan por alto la identificación por completo. Simplemente entra directamente. No hay problema. Si quieres empezar con Ara, ni siquiera tienes que preocuparte. Le dejaron escribir. Solo oyen la voz. La dejaron entrar. Vale, vamos a abrir los informes. Vamos a ir a los informes de la izquierda y vamos a abrir los principales informes financieros. El estado de resultados. Como hacemos cada vez que hacemos clic derecho en el balance para abrir un enlace en una nueva pestaña. Clic derecho en el estado de pérdidas y ganancias, también conocido como estado de resultados, para abrir un enlace de nuevo en una nueva pestaña. Vamos a la pestaña de la izquierda. Vamos a cambiar el rango de fechas a 2025. Así que creo que la forma más sencilla de escribirlo es simplemente decir que va a ser O10-125, TAF 12-3125, TAF, y entonces debería actualizarse automáticamente. Voy a cerrar esta zanahoria arriba para darnos la mayor cantidad de espacio posible. Entra en la pestaña a la derecha y haz lo mismo en el mismo rango, O10-125, hasta 1230, 125, tabulación, cerrando la zanahoria. Ese será el proceso de configuración que hagamos cada vez que volvemos a la primera pestaña y cerramos la hamburguesa aquí. Seguimos pensando en el ciclo del vendedor. La última vez que pasamos por el botón más, el hecho de que el ciclo de proveedores va a tener los formularios bajo esta sección, bajo la sección de proveedores. Y si queremos más detalles para comunicarnos con los proveedores, entramos en lo que antes se llamaba el centro de proveedores, que efectivamente estará en las aplicaciones. Y luego pasaremos a facturas y gastos. Y luego tenemos las distintas zonas a las que podemos ir para el centro de proveedores. Y tenemos vamos a abrir esto de nuevo. El centro de proveedores. Permítanme ampliarlo de esta manera. Y eso incluye, por supuesto, a los propios proveedores. Vale. Recuerda que cuando cada vez tengamos más dinero saliendo de la empresa, nos gustaría que fueran transferencias electrónicas, especialmente para pequeñas empresas, pagando facturas básicamente a medida que vencieron. Ahora, si hacemos eso, entonces pasaremos al área de contabilidad. Normalmente arriba, vamos a configurar nuestras transacciones bancarias, que tendrán una sección completamente separada, o por supuesto, activada, y nos conectaremos con el banco, con suerte, y luego, a medida que todo se resuelva, el banco las registre en una cuenta de gastos, que tendrá dos transacciones, siendo la más básica una reducción en la cuenta corriente del otro lado. Al construir la cuenta de gastos, si tienes un sistema muy básico, puedes automatizar, en esencia, todo con los formularios de gastos, que son un tipo de formulario de cheque sin número de cheque. Hablaremos más de ellos en el futuro. Sin embargo, si tienes que introducir facturas, van a aumentar las cuentas a pagar. Ese es nuestro enfoque esta vez primero. Vamos a reiterar la terminología, porque en realidad se complica bastante si no lo analizas bien mentalmente. ¿Qué estamos diciendo aquí? Así que voy a pasar al diagrama de flujo. Este es el diagrama de flujo de escritorio, pero lo usamos para pensar en el flujo normal de cualquier tipo de negocio. Así que estamos del lado del proveedor. Arriba, del lado del proveedor. Recuerda, si recibes una factura de, por ejemplo, la compañía telefónica, la factura puede poner factura, pero puede que ponga factura. Por lo tanto, los términos factura y factura pueden ser básicamente intercambiables. Podrías estar a cualquiera de los dos lados de la mesa y llamarlo factura o factura. Sin embargo, desde el punto de vista del software contable, una factura significa que eventualmente vamos a pagar por bienes y servicios que
Tenemos que pagar por un proveedor y vamos a pagar al proveedor en algún momento. Así que incluso en el mundo de la contabilidad, probablemente vamos a decir que es una factura que hemos recibido. Sin embargo, la mayoría de las veces, puede que ya no recibamos una factura en papel. Puede que sea una factura electrónica, y podríamos pagarla automáticamente sin siquiera mirarla, porque básicamente va a caducir. Y básicamente lo pagamos con un correo electrónico o algo así, en cuyo caso lo pagamos con un formulario de gastos a través de los feeds bancarios, disminuyendo la cuenta corriente y la otra parte va al gasto. Es decir, cuando lo introducimos en nuestro sistema, no ponemos la factura como factura. Lo introducimos como una especie de formulario de cheque. En línea lo llaman formulario de gastos, porque es solo un formulario de cheque, lo que significa que la cuenta corriente se cae, pero no tiene número de cheque. Bajo el antiguo sistema de QuickBooks, habría sido simplemente un formulario de cheque sin número de cheque. Solo tienes que poner transferencia electrónica en el campo del número de cheque. Pero tenemos un campo diferente para QuickBooks, porque quieren desglosar cada forma con quizá un poco demasiado detalle, quizá, pero eso se puede argumentar en cualquier sentido. Vale, ¿qué significa un formulario de factura? Luego, para QuickBooks, el formulario de factura significa que lo introducimos en el sistema y que será un aumento en cuentas a pagar. Así que eso es técnicamente lo que significa desde el punto de vista del software. Si introduces el formulario de facturas, las cuentas a pagar van a aumentar. Siempre sube. Si introduces el formulario de facturas, este está íntimamente relacionado con las cuentas a pagar. Es el formulario que aumenta las cuentas a pagar. Vale, de nuevo, eso es lenguaje técnico, porque en el lenguaje común, bill simplemente significa bill. Podría estar a ambos lados de la mesa. Puede que esté facturando al cliente. Puede que me estén cobrando. Y si recibo una factura, puede que la pague con un formulario de cheque o con un formulario de gastos, una transferencia electrónica. Pero si introduzco un formulario de factura en el sistema QuickBook, significa específicamente que estoy aumentando las cuentas a pagar, y en algún momento tendré que pagarlas con un formulario de pago de facturas. Vamos a ver el balance para ver cómo es el resultado final. Al decir que en el balance, en el pasivo, tenemos las cuentas a pagar. Ahora, fíjate, por lo tanto, que las cuentas a pagar son un formulario de acumulación, porque cuando lo aumentamos, no hay efectivo involucrado. Así que te has desviado de un sistema basado en efectivo, haciendo que tu sistema sea un poco más complicado, haciendo que no puedas simplemente depender de los feeds bancarios. Si entro en el formulario de cuentas a pagar, solo hay dos tipos de transacciones que deberíamos ver en él que se incrementarán con la factura. Vamos a cerrar esta zanahoria de arriba, aumentada por las facturas, disminuida por los formularios de pago, y deberías poder marcar y atar las facturas, aunque básicamente podemos complicarnos. ¿Y qué pasa con el equilibrio final? 1602.67. ¿De qué consiste eso? Bueno, consiste en las facturas que aún no se han pagado con el formulario de Pay Bill. Bien, vamos a la primera pestaña y digamos, bueno, también podrías pensar en otra forma. Vamos a los formularios de la izquierda y pensemos en el formulario que va a apoyar las cuentas por pagar, desglosando a quién debemos el dinero. Si miro los formularios de arriba, tenemos los favoritos, tenemos la visión general del negocio y luego quién te debe dinero, y esos serán los formularios de cuentas por cobrar. Tenemos los formularios de venta, y luego lo que debes, lo que deberías pensar que sería la parte de cuentas a pagar. Aquí abajo tenemos cuentas a pagar antiguas, detalles antiguos, facturas y solicitudes, lista de pagos de facturas, los 1099, las facturas impagadas, el resumen de saldo del proveedor. Así que creo que el resumen del saldo de vendedores sería un buen sitio para abrir. Abramos ese. Y también abramos los informes de saldo de los proveedores. Ahora solo quiero mostrarte un informe subsidiario. Si vienes de un mundo de libros de texto de contabilidad, llamarías a estos, en esencia, informes subsidiarios, lo que significa que van a tener un desglose diferente para llegar al mismo resultado que el que aparece en el informe maestro o el balance en este caso, ¿verdad? Así que tienes por vendedor el 1602.67 desglosado por a quién debes el dinero. Así que sabes a quién escribir el cheque en algún momento futuro que 1602.67 se vincule con el 1602.67 que siempre será así con QuickBooks, a menos que haya pasado algo realmente extraño. ¿Por qué? Porque QuickBooks obliga al sublibro mayor a tener un proveedor. En circunstancias típicas, no puedes registrar algo en la cuenta de cuentas a pagar sin añadir un proveedor, porque QuickBooks va a decir, no te lo dejarás. ¿Por qué?
porque vas a estropear el sublibro de cuentas. El sublibro estará desactivado. Así que eso está bien, porque así el sublibro mayor siempre se vincula con la cuenta del balance. Sin embargo, sí causa algunos problemas cuando intentas limpiar las cosas o cuando intentas hacer ajustes de apuntes al final del año, de lo que hablaremos en la sección de ajustes. Si miramos el informe de detalle de saldo de proveedores, entonces tienes el mismo tipo de concepto, pero va a desglosar las facturas que aún están pendientes, señalando que solo nos ha dado las facturas del detalle porque si la factura se hubiera pagado, la iba a eliminar, ¿verdad? Las facturas se han retirado porque ya se han pagado. Así que esto solo muestra las facturas que no se han pagado antes de una fecha concreta, sino por el proveedor. Hablaremos más de estos formularios más adelante. Ahora, ten en cuenta que la mayoría de la gente en el mundo de la contabilidad no piensa tanto en términos de informes subsidiarios, sino que van a pensar que, si trabajas en contabilidad, vas a pensar, vale, eso es lo que debemos en el balance. Pero realmente, voy a ir al interior del informe, que estaría, como vimos, en las APEs aquí y en el área de gastos, y lo más probable es que vaya a la sección de facturas aquí, ¿verdad? Y luego gestionaré las facturas que no están pagadas, y determinar cuáles están impagadas, ordenar las facturas impagadas para poder pagarlas, con el objetivo de retener el dinero el mayor tiempo posible, lo cual va a ser un trabajo cada vez más importante a medida que las empresas crecen, porque mayores cantidades en dólares y más transacciones significan que el valor temporal del dinero, que va a ser como la inflación, se convierte en un componente más importante. El flujo de caja, el valor temporal del dinero, cobran mayor importancia a medida que aumenta el número de transacciones y las cantidades en dólares, o cualquiera de las dos, o correcto. Así que esa va a ser la idea general. Así que introduzcamos una factura y la seguiremos a través de las transacciones. Una forma de introducir facturas es subir arriba y simplemente introducir las transacciones en la sección de proveedores. Si estoy introduciendo transacciones, normalmente hago desde aquí. Hay otras formas de acceder desde el centro de proveedores, pero probablemente esta sea la forma más común de hacer una factura típica. Y luego dice que arrastra y suelta documentos en cualquier parte de la línea de puntos o ordena uno de los formularios de soporte de opciones. En otras palabras, podrías tener una factura que recibes en línea o algo similar. O básicamente puedes escanearlo con tu móvil y luego añadirlo aquí para poder añadirlo. Esta es una de las opciones que QuickBooks considera súper chulas. Como antes, básicamente decían que podías escanear recibos, y puedes escanear estas cosas, y es bastante chulo. Pero no tanto, porque la mayoría de la gente hoy en día va a pagar cosas online. Así que no creo que ahorre mucho tiempo, porque si tienes los feeds bancarios, se van a incorporar automáticamente a través de los feeds bancarios. Y si tienes un formulario de factura, no estoy seguro de que te ahorre tiempo, pero quizá si tienes la factura, puedas sacar la factura y escanearla y se llenará, posiblemente la factura para ti, facilitando un poco la entrada de datos. Así que voy a decir que vamos a añadir uno nuevo. Voy a llamarlo Proveedor 1. Ahora fíjate que, al introducir la factura, probablemente vas añadiendo proveedores, más o menos a medida que avanzas. Así que la regla general es que, si el proveedor ya estaba ahí antes, entonces vas a usar al mismo proveedor, porque entonces se llenará y te ayudará a entender qué cuentas deben verse afectadas. Pero si el proveedor no estaba antes, probablemente lo añadirás sobre la marcha, es decir, a medida que vamos, en vez de ir al centro de proveedores para añadir la factura, añadir al proveedor desde ahí, ¿verdad? Así que voy a añadir, solo voy a decir, añadir una nueva pestaña de vendedor. Nos dará la información del proveedor. Ahora, la mayoría de los proveedores, ya sea la compañía telefónica o algo así, lo único que quiero es decir que voy a dar el nombre del vendedor, a menos que sea alguien a quien compro inventario o de quien tenga necesidades especiales, en cuyo caso quiero que tenga mucha más información de contacto, la dirección, las notas, y si hay información fiscal, tendría que ocuparme de eso en este momento. Pero solo una compañía telefónica o algo así, voy a decir, boom, eso es todo lo que tengo que hacer, y luego paso por encima y así tenemos los términos. Así que los términos básicamente indican cuándo hay que entregar algo. Ahora bien, los términos no son tan útiles cuando introduces el billete,
Porque normalmente el momento en que recibes el billete no es en el mismo momento en que lo emitieron, ¿derecha? Vale. Los plazos pueden ser siempre de unos 30 días hasta que venzca la factura, pero si introduces la factura en una fecha diferente a la que la procesaron, y pones 30 días, probablemente será demasiado tarde. Así que esto de los términos es muy importante cuando emites la factura, que llamamos factura, porque entonces estableces los términos y luego vas a registrar cuándo es la fecha de vencimiento. Pero cuando recibes una factura de otra persona, la ingresas en el sistema y luego la vas a pagar en algún momento futuro, quieres asegurarte de que tienes la fecha de la factura, que simplemente diré, vamos con O10-125, hagámoslo a principios de año. Digamos de 15 a 5. Y luego, y después, la fecha de entrega. La fecha límite, digamos, es una. Digamos que es como, 215 a 5. Quiero asegurarme de poner la fecha de vencimiento, porque es la fecha que voy a ordenar para asegurarme de no pagar tarde, para que el proveedor no se enfade conmigo o que tenga que tener algún otro problema, si procede. Luego tenemos estas dos categorías más abajo. Tenemos el detalle de la categoría y luego el detalle del objeto. ¿Por qué tenemos estas dos categorías? Porque la mayoría de las veces, si introduces factura, como con un cheque, puedes asignarla, en esencia, a una cuenta de gastos, lo que significa que las cuentas a pagar van a subir. La otra parte irá a una cuenta de gastos. Sin embargo, ¿y si compras inventario? Bueno, entonces querrás dejarla aquí. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué no puedo simplemente publicarlo en inventario? Podrías publicarlo aquí en inventario, pero si haces eso, no va a registrar el inventario dentro del sistema, porque necesita contar las unidades de inventario. Así que si estamos tratando con inventario y queremos hacer un seguimiento del inventario en QuickBooks, no solo en cantidades en dólares, sino también en unidades, entonces tengo que apuntarlo aquí como inventario. Hablaremos más sobre el inventario más adelante. Podrías tener algo que no compres los gastos, como una propiedad, planta y equipo, por ejemplo, que apuntes como activo y luego te deprecias, pero la mayoría de las veces será algún tipo de gasto. Así que voy a inventar una categoría de gasto, 123 o 123, y luego la voy a añadir. Así que voy a añadir de nuevo el gasto a medida que avancemos, recordando que si esto era un proveedor recurrente, ¿cómo sé a qué categoría de gasto va? Porque lo vería desde la última vez que pagamos a este tipo o a esta empresa, o quien sea. Así que, pero si es un nuevo proveedor y un nuevo gasto. Luego añadiría el gasto sobre la marcha, posiblemente. Así que te mostraremos cómo añadir el plan de cuentas más adelante. Pero va a ser un tipo de cuenta, que voy a decir que es una cuenta de gastos, y entonces podrías tener un tipo de cuenta más detallado, que solo voy a decir que es otro gasto empresarial. La segunda no es tan importante. Es un poco molesto porque no tiene muchas opciones de búsqueda, porque voy a buscar por nombre, y luego es una cuenta de suscripción. No voy a convertirlo en una cuenta de sub. Hablaremos más de eso más adelante. Podríamos poner una descripción más detallada si es necesario. Y luego este es el plan de cuentas, que te indica dónde va a caer. Así que vamos a guardar eso. Y luego tenemos una descripción. Así que la factura podría poner más detalles si nos diera, como una factura o cualquier información que incluyera. Y luego tenemos la cantidad. Pongámoslo en 150. Pongamos en 150. Digamos que si es facturable o fiscal, ¿qué significa eso? Bueno, estos son nuestros ajustes que puedes activar o desactivar para que sea facturable o sujeto a impuestos. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque ¿cuándo? Si estoy pagando algo en un sistema de costes de trabajo, entonces podría decir, cuando creo mi factura, facturar o facturar, en esencia, a mi cliente. Quiero asumir los costes que he tenido por ese trabajo en particular, para ese cliente en particular. Una forma de hacerlo es decir, voy a hacerlo facturable, y cuando vaya a ese cliente en particular, me dirá, la próxima vez que cree una factura, querrá incorporar esto. Hablaremos más de ello en futuras presentaciones. Así que si no tienes esa opción activada, ni siquiera verás facturable en la descripción. Como es una empresa de construcción, la tienen activada, y luego podrías grabarla. Y si haces eso, entonces querrás asignarlo a un cliente concreto. Porque el cliente será entonces la factura que crearás y que la incorporará a la factura. Así que no vamos a hacer eso en este momento.
Ahora, si tienes otra línea, podrías tener varias cuentas de gastos para un mismo proveedor. No es común, pero posible. Y luego, por supuesto, tenemos los objetos. Si fuera un objeto de inventario, tendríamos los objetos abajo. Y entonces podríamos añadir líneas. Líneas claras. Tenemos un memorando si queremos ponerlo en el formulario. Podemos tener archivos adjuntos. Si queremos adjuntar algo al formulario de factura, para que cuando lo miremos podamos ver el archivo adjunto, posiblemente la factura física, el archivo PDF, o algo similar, posiblemente. Y entonces podemos cancelarla, limpiarla, podemos imprimirlo, si así lo deseamos. Podemos hacer que sea recurrente. Es decir, posiblemente tengas una factura que se vaya a hacer cada mes y que puedas hacer recurrente. Puedes salvarlo. Puedes guardar y programar. Guardar nuevo. Guardar cierre. Vamos a guardarlo y cerrarlo, como hacemos cada vez que hacemos una nueva transacción. Vamos a revisar los estados financieros y ver qué ocurre. Por cierto, si quieres ir a las herramientas de arriba, puedes ir a contabilidad y ajustes para ver dónde está esa opción facturable. Y luego entra en los gastos de aquí. Hablaremos más sobre la contabilidad y los ajustes en futuras presentaciones, pero aquí puedes ver que tienes que hacer que los gastos y el tiempo sean facturables que deben activarse para que ese componente facturable esté incluido en la factura. Si no, no te molestarán con lo facturable, el tema fiscal o el cliente, porque no serían necesarios a menos que tengas, por ejemplo, un sistema de costes de trabajo y quieras construir tus facturas que facturas a tus clientes, o facturas a tus clientes con los gastos que has incurrido. Vale, vamos a cerrar esto. Volvamos atrás. Voy a decir, ¿quieres guardar los cambios? Vamos a los resultados y pérdidas. En realidad el beneficio y la pérdida. Vamos primero al balance. ¿Dónde está el balance? Vamos al balance. Voy a volver aquí. Y luego, ¿qué debería haber pasado en el balance? El AP debería subir. Así que volvamos a hablar de AP. Acabo de estar allí, lo sé, pero hay que profundizar desde el principio. Y cambiemos el rango, porque no necesito pasar por diciembre. Cambiemos de O101, digamos, O228, a 5, digamos, ¡baboom! Eso debería limpiar un poco la situación. Y ahí está. Así que tenemos ese único proyecto de ley. La factura subió justo aquí. Si profundizo en la factura, entonces me lleva al formulario real, espero, lo cual está bien, ¿no? Y ahí está el formulario de factura, pero boom, para poder cerrar esa parte de atrás parece legítimo. Eso es como si la auditoría fuera hacia atrás. Recomiendo practicar la auditoría. Siempre hay dos cuentas afectadas. ¿Cuál es la otra cuenta? Está en la P y la L. Vamos a actualizar la pantalla. ¿Cuál es la mejor forma de actualizar hoy en día? Simplemente pulsaré el botón de actualizar arriba. Debería actualizarse automáticamente, pero soy un poco escéptico, así que me gusta actualizarlo. Y normalmente hay un botón de actualizar arriba, opciones de visualización. Han cambiado un poco la distribución. Aquí está el refresco, pero cuando cierro la zanahoria, el refresco desaparece. Así que eso es un poco cutre. Me gustaría que pusieran el botón de actualizar en otro sitio para poder cerrar la zanahoria y seguir actualizando. Pero que avisaré a QuickBooks. No me escuchan. Les diré que deberían hacerlo, porque sé de lo que hablo. De todas formas, deberían poner el botón de refresco en otro sitio. Así que tenemos un formulario de gastos. Y en cuanto al coste, el gasto 123, el 150, voy a comprobarlo. Y ahí lo tenemos. Formulario de gastos. ¡Pah! ¡Boom! Volvamos. Pero ¡zas! La parte trasera es interna. Puede que antes usara el botón de atrás en la parte superior. Debería ser interno. Ahora tengo que cerrar la hamburguesa otra vez. Así que el formulario de gastos obviamente registra el gasto cuando introducimos la factura, aunque aún no la hayamos pagado, lo que significa que es un formulario de acumulación. Si voy al resumen de saldo del vendedor aquí, y actualizo esa parte. Ahora vamos a introducir un billete más que tenga inventario involucrado. Solo para ver la complejidad del inventario que va a entrar aquí, voy a incluir otro billete. Y digamos que este también es para el proveedor 1. Proveedor 1, pero esta vez estamos comprando inventario. Y digamos que esto sucede en O12025. Y va a ser, vale, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? 1.012.025. No puedo hacer esa fecha.
Tengo que escribirlo como, esos son los términos, claro, 101.012.025, 120.250 y 2.022.025. Ahora veamos cómo intenta memorizar la transacción la última vez. Eso podría ser útil, porque el gasto es lo que quiero. Sin embargo, la cantidad puede variar la mayoría de las veces. Esta vez, sin embargo, voy a cerrar eso y me aseguraré de que esta pequeña zanahoria esté abierta, porque quiero probar este lado y entrar en los productos y servicios. Vamos a añadir un producto nuevo, producción, 123, voy a añadir uno nuevo sobre la marcha. Hablaremos más sobre el inventario más adelante, pero si estás haciendo un seguimiento del inventario, entonces tendrías que hacerlo. Así que va a ser un objeto de inventario, digamos, y lo voy a poner ahí rápidamente. Así que vamos a decir, tienes objetos en la mano. No tenemos nada a mano porque lo voy a comprar, digamos, y a principios de diciembre. Esto tiene que remontarse a enero, porque lo puse ahí, en su día, en el tiempo. Así que pongamos el 1 de enero y luego las cuentas de inventario subirán. La descripción será simplemente PROD 123, precio de venta. Digamos que vendemos esto por $200. Irá a la cuenta de ingresos cuando lo vendamos. Hablaremos más de esto más adelante. Va a tener el tipo impositivo estándar. Ahora tenemos que tratar con el impuesto sobre las ventas, que es un tipo de impuesto sobre el uso, PROD 123, aquí. El coste que compramos, digamos que por 150, los compramos por 150, los vendemos por 200. El coste de los bienes vendidos es la cuenta de gastos. Hablaremos más de esto más adelante, pero el vendedor preferido está ahí, guardando ropa y... ¡boom! No lo hará. ¿Qué crees que es perfecto? Es una forma muy buena de guiar a alguien por QuickBooks, y sinceramente, tienes razón. La gente no quiere dar lecciones. Quieren la memoria muscular, ¿vale? Enseñales cómo encontrar facturas impagadas. Supongamos que tenemos 150, por ejemplo, y entonces podría decir que es facturable si quiero facturarlo a un cliente y es grabable. Y entonces, vamos, digamos que va a ir al cliente 1, digamos que solo para poder hacer todo lo que hay aquí, cliente 1, pero guárdalo. Y entonces, así que ahora ¿qué va a hacer esto? Bueno, va a aumentar las cuentas a pagar en estos 150 y la otra parte no irá a una cuenta de gastos, sino a la cuenta de inventario. ¿Por qué va a la cuenta de inventario? Cuando no escribí inventario, porque asignamos el artículo de inventario que luego se asigna al inventario para que no solo aumente el inventario, sino que nos dé el sublibro mayor que rastrea inventario, no solo por cantidad en dólares, sino también por unidad de inventario, ¿verdad? Y lo asignamos a un cliente, es decir, posiblemente compramos este inventario habitualmente para una persona en particular. Por lo tanto, cuando tengamos el inventario, vamos a crear una factura para este cliente. Ten cuidado al crear artículos facturables para un cliente de esta manera, porque podría atraer la cantidad al coste en lugar del precio de venta. Así que ten cuidado con eso. Pero te voy a mostrar, solo para que te enseñes cómo funcionan estas cosas. Vamos a guardarlo y cerrarlo, y luego volveremos al balance, y después lo actualizaré, y después cerraré el AM. Y una vez más, si bajo a la A, a la P, las cuentas a pagar, boom, y luego estamos comprobando para Jan, AIR, EAC ¿qué pasó? 150 otra vez, para el formulario de factura, y este es el inventario. La otra parte fue a, como hemos visto aquí, inventario, no a la cuenta de gastos. Así que voy a volver y decir, vale, la otra parte no alcanzó el beneficio y pérdidas esta vez, pasó a inventario, que es una cuenta de activos. Así que subamos hasta el inventario de activos. ¡Pum! Ahí mismo el inventario. Así que podemos comprobarlo. Y luego tenemos el inventario. Así que ahí está. Los 150 aumentaron el inventario. Volvamos atrás, luego al otro y luego no pasó nada con el estado de resultados. ¿Cuándo se verá afectado el estado de resultados cuando vendamos el inventario con el coste de los bienes vendidos? Es decir, el inventario también es un componente de acumulación, porque aunque pagáramos en efectivo,
no aparecería en el estado de resultados. Tradicionalmente, si haces un seguimiento de inventario de servicio completo, no aparece en la cuenta de resultados hasta que lo usas para generar ingresos, y por tanto no se activa hasta que el coste de los bienes vendidos se ve afectado. Así que cuando lo vendamos. Así que vamos a refrescar este. Así que el balance por proveedor, ahora el proveedor 1 tiene 300. Vale, volvamos a la primera pestaña. También veríamos las facturas aquí de la misma manera que antes, por las facturas impagadas. Ahora tenemos otros 150 en facturas impagadas para ese proveedor en particular. Y si vamos al lado del cliente y queremos comprobar que tenemos el inventario, y luego queremos venderlo al cliente solo para imaginar ese proceso, así que puedo ir al botón de aplicaciones, y nosotros vamos al centro de clientes, un lugar donde podemos ir al centro de clientes, y vamos a cerrar esta parte. Y entonces, en el centro de clientes, vamos a abrir esto de nuevo. Sigo pagando los gastos. Te dije que quería ir al centro de clientes, y luego al cliente, ¿no? Una vez dentro, la forma más rápida es simplemente marcar nueva factura, elegir una cliente y te dirá, oye, ¿quieres añadir esos 150? Por supuesto, el producto 23 di que sí, el cliente 1. Verás, el cliente 1 se ha añadido aquí porque lo añadimos sobre la marcha en el lado del cliente al introducir la factura. Así que si entramos en esa información ahora, tenemos un cargo de gasto facturable. Así que esto aún no está en el estado de resultados, pero es algo que podemos usar para rellenar una factura. Así que podría crear una factura con ella aquí, o como dice Ara, si simplemente voy al botón más, y digo que quiero hacer una nueva factura, es decir, ahora estoy facturando al cliente, que llamamos factura desde un formulario de entrada de datos, de lo que hablaremos más adelante. Cierra eso. Cierra esto y dices que vamos a por el cliente 1, pero bam. Y luego nos dice, oye, tienes un concepto facturable. Déjame elegir ese elemento facturable, ítem, y luego decir, vale, ha recogido el artículo facturable. Y ahora va y ese es el artículo. Y puedes ver que está enlazado. Eso es lo que hace lo facturable. Sin embargo, fíjate que el concepto facturable es de 150. Ese es el coste. Eso es un problema, porque no quiero ponerlo ahí a coste. Quiero ponerlo al precio de oferta. Así que si vuelvo aquí y digo producto, 123, ahora veo que no, el precio de venta es 200. Así que ten cuidado con eso, porque muchas veces, cuando usamos este sistema, normalmente lo usamos para reembolsos de gasolina u otros suministros que estamos comprando, y puede que no lo tengamos. Si pensabas, el objeto del inventario se vería y marcaría correctamente, pero no es así. Está en la versión de escritorio, así que tienes que comprobarlo 2 veces ahí, si usas este sistema, y luego cambiar el de arriba, porque quiero que el enlace esté ahí, y luego borrar el de abajo. Así que es un poco raro ahí. Hablaremos más de eso más adelante, pero esa es la idea general. Así que ese será el formulario de factura. Ahora, cuando pagues el formulario de la factura, hablaremos más de eso la próxima vez. Pero ahí es cuando podrían entrar en juego las fuentes bancarias, ¿no? Así que puedes imaginar que pagas el formulario de factura y luego usas los feeds bancarios para vincular el pago con el formulario, pero es más probable que simplemente vayas a registrar el pago cuando lo hagas, porque estás siguiendo las facturas más de cerca para determinar cuándo vencen. Y luego solo usarás las fuentes bancarias para verificar el pago. ¿Te parece correcto? Ahora, sí, no hay discusión en eso. Si pagas en el acto, solo tienes que marcar el formulario de gastos y boom, salió por la puerta. El banco está contento. Nada me impacta. Cuentas por pagar. La única razón para ir a facturar primero es si buscas flujo de caja. ¿Derecha? Quieres retener el dinero 2 semanas más que el pago. Si no, son solo clics extra. Así que sí, los bancos se alimentan demasiado. Y luego nos dice, oye, tienes un concepto facturable. Déjame elegir ese elemento facturable, ítem, y luego decir, vale, ha recogido el artículo facturable.
Y ahora va y ese es el artículo. Y puedes ver que está enlazado. Eso es lo que hace lo facturable. Sin embargo, fíjate que el concepto facturable es de 150. Ese es el coste. Eso es un problema, porque no quiero ponerlo ahí a coste. Quiero ponerlo al precio de oferta. Así que si vuelvo aquí y digo producto, 123, ahora veo que no, el precio de venta es 200. Así que ten cuidado con eso, porque muchas veces, cuando usamos este sistema, normalmente lo usamos para reembolsos de gasolina u otros suministros que estamos comprando, y puede que no lo tengamos. Si pensabas, el objeto del inventario se vería y marcaría correctamente, pero no es así. Está en la versión de escritorio, así que tienes que comprobarlo 2 veces ahí, si usas este sistema, y luego cambiar el de arriba, porque quiero que el enlace esté ahí, y luego borrar el de abajo. Así que es un poco raro ahí. Hablaremos más de eso más adelante, pero esa es la idea general. Así que ese será el formulario de factura. Ahora, cuando pagues el formulario de la factura, hablaremos más de eso la próxima vez. Pero ahí es cuando podrían entrar en juego las fuentes bancarias, ¿no? Así que puedes imaginar que pagas el formulario de factura y luego usas los feeds bancarios para vincular el pago con el formulario, pero es más probable que simplemente vayas a registrar el pago cuando lo hagas, porque estás siguiendo las facturas más de cerca para determinar cuándo vencen, y luego solo usarás las fuentes bancarias para verificar el pago. ¿Te parece correcto? Ahora, sí, no hay discusión en eso. Si pagas en el acto, solo tienes que marcar el formulario de gastos y boom, salió por la puerta. El banco está contento. Nada me impacta. Cuentas por pagar. La única razón para ir a facturar primero es si buscas flujo de caja. ¿Derecha? ¿Quieres retener el dinero 2 semanas más que el pago? Si no, son solo clics extra. Así que sí, los bancos se alimentan demasiado.